En una madrugada helada de San Petersburgo, un hombre espera frente a un pelotón de fusilamiento. Le han leído la sentencia, cuenta los segundos, cree que va a morir y justo entonces llega el indulto. Ese hombre sobrevivirá para escribir sobre la culpa, la fe y el abismo humano como nadie había hecho antes. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy daremos un recorrido biográfico por la vida de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Nacido el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, entonces parte del Imperio Ruso. Murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo. Su nacimiento ocurre en una Rusia profundamente estratificada, marcada por la autocracia zarista, la servidumbre y un intenso debate intelectual entre tradición religiosa y modernización occidental. Fue hijo de Mikhail Andreyevich Dostoyevsky, médico militar, y de María Fyodorovna Nechayeva. Creció en el recinto del Hospital Mariinsky para pobres, donde su padre trabajaba. Desde niño convivió con el sufrimiento ajeno, enfermos, miseria, muerte cotidiana. Ese contacto temprano con el dolor humano dejó una huella que más tarde se convertiría en materia literaria. Recibió una educación inicial en casa. Tras la muerte de su madre en 1837, ingresó a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, donde se formó como ingeniero. Sin embargo, la disciplina técnica nunca logró sofocar su vocación literaria. Leía con pasión autores como Gogol o Balzac, a quien incluso tradujo. En 1844 abandonó la carrera militar para dedicarse por completo a la escritura. Al año siguiente publicó su primera novela, Pobre Gente, que fue bien recibida por la crítica y lo introdujo en los círculos literarios de la capital. El éxito inicial le abrió puertas, pero también lo expuso a un ambiente intelectual radical, donde se discutían ideas socialistas, filosóficas y políticas prohibidas por el régimen. En 1849 fue arrestado por participar en el Círculo Petrashevsky, un grupo de debate intelectual considerado subversivo, y fue condenado a muerte. La ejecución fue simulada, frente al pelotón con los ojos vendados. El indulto llegó en el último instante. La pena se conmutó por trabajos forzados en Siberia. Pasó 4 años en un presidio en Omsk, seguidos del servicio militar obligatorio. Esta experiencia marcó profundamente su pensamiento religioso, moral y psicológico. Allí convivió con criminales comunes, campesinos y soldados. Observó la culpa, la violencia, la fe y la redención en su forma más desnuda. Tras regresar del exilio en 1859, retomó su carrera literaria en un contexto ruso convulso. Las reformas del zar Alejandro II, la abolición de la servidumbre y el crecimiento de las tensiones ideológicas. Dostoyevsky ya no era el joven prometedor de San Petersburgo, sino un escritor marcado por la cárcel, la enfermedad y una visión trágica pero profundamente humana del mundo. La vida personal de Fyodor Dostoyevsky estuvo marcada por una inestabilidad constante. Sus relaciones afectivas, su salud y su situación económica fueron fuentes permanentes de tensión. Detrás del gran novelista hubo un hombre vulnerable, impulsivo y a menudo desbordado por sus propias contradicciones. En 1857 contrajo matrimonio con María Dmitrievna Isayeva, una viuda a la que conoció durante su destierro en Siberia. La relación fue difícil desde el inicio, atravesada por problemas de salud, celos y una profunda incompatibilidad emocional. Fue un matrimonio marcado más por la necesidad que por la armonía. Ambos arrastraban frustraciones y la convivencia se volvió tensa y dolorosa.
Tras la muerte de María en 1864, Dostoyevski atravesó uno de los periodos más oscuros de su vida. A la pérdida se sumaron deudas crecientes y una adicción severa al juego, especialmente a la ruleta. El juego no fue solo un vicio, sino una espiral de culpa y esperanza. Ganar para salvarse, perder para castigarse. De esa experiencia surgiría la novela El jugador, escrita bajo presión extrema. Sus problemas económicos fueron crónicos, firmó contratos abusivos, escribió contrarreloj y vivió largos periodos acosado por acreedores. En más de una ocasión dependió de adelantos editoriales para apenas subsistir. La precariedad no fue un episodio aislado, sino una forma de vida. La angustia financiera alimentó la intensidad emocional de su obra. En 1867 se casó con Ana Grigorievna, su joven taquígrafa. Esta relación fue más estable y decisiva. Ana asumió la gestión económica del hogar y de la carrera literaria de Dostoyevski. Con ella encontró un equilibrio tardío, disciplina, apoyo y una complicidad que no había conocido antes. Ana fue también su sostén durante las crisis más duras. Dostoyevski padeció epilepsia desde joven. Sus ataques, documentados por familiares y médicos, influyeron tanto en su vida cotidiana como en su escritura. La enfermedad no solo lo debilitaba físicamente, reforzaba su obsesión con los límites de la conciencia, la culpa y la redención, temas centrales en obras como Crimen y Castigo. En el ámbito literario mantuvo tensiones ideológicas con autores contemporáneos, especialmente con Iván Turgenev, a quien criticó por su occidentalismo y su distancia de la espiritualidad rusa. Estas rivalidades no fueron simples disputas personales, sino reflejo de un conflicto mayor. ¿Qué debía ser Rusia y qué papel debía cumplir la literatura? A lo largo de su vida, Dostoyevski fue un hombre de extremos, profundamente religioso, pero atormentado, moralista, pero lleno de contradicciones, capaz de ternura y de arrebatos destructivos. Esa complejidad humana, lejos de resolverse, se convirtió en el motor de una obra que nació del dolor, la culpa y la búsqueda desesperada de sentido. La obra literaria de Fyodor Dostoyevski se inicia con una recepción sorprendentemente positiva. Su primera novela, Pobre gente, publicada en 1846, fue celebrada por la crítica como el nacimiento de una nueva voz en la literatura rusa, atenta al sufrimiento de los marginados y a la dignidad de los humillados. Desde el principio, Dostoyevski escribió mirando hacia abajo, hacia quienes vivían en los márgenes. No buscaba héroes, sino conciencias heridas. Tras ese debut, su trayectoria se volvió irregular. Obras como El doble o Noches blancas mostraron un interés creciente por la psicología, la alienación y la fragmentación del yo, aunque no siempre fueron comprendidas por sus contemporáneos. Ahí aparece ya uno de sus sellos, personajes que dialogan consigo mismos, que dudan, que se contradicen y se observan como si fueran otros. El exilio y los años en Siberia marcaron un punto de quiebre. A su regreso, su literatura se volvió más oscura, más intensa y profundamente moral. En 1866 publicó Crimen y Castigo, una de sus novelas más influyentes. Con Raskolnikov, Dostoyevski llevó la culpa al centro del relato. No se trataba solo de un crimen, sino del castigo interior, de la conciencia como tribunal implacable. A esta etapa pertenecen también El idiota, Los demonios y El adolescente. En ella se explora el fanatismo religioso, la fe, la inocencia frente a la corrupción y el conflicto entre generaciones. Cada novela es un campo de batalla de ideas. Sus personajes no representan posturas simples, sino tensiones vivas. Razón contra fe, libertad contra responsabilidad, orgullo contra compasión. Su obra culmina con Los hermanos Karamazov,
publicada entre 1879 y 1880. En esta novela confluyen todos sus grandes temas: Dios, el mal, la libertad humana, la culpa heredada y el amor como redención. Es una obra total, escrita con la conciencia de un final cercano. No ofrece respuestas fáciles, pero sí preguntas que siguen inquietando al lector moderno. A lo largo de su carrera, Dostoyevsky fue influido por el cristianismo ortodoxo, la filosofía existencial temprana y la tradición literaria rusa. Su estilo evolucionó hacia una narrativa polifónica, donde múltiples voces conviven sin imponerse unas a otras. Por eso, leerlo es como entrar en una conversación intensa, incómoda y profundamente humana, donde ninguna verdad se impone por la fuerza. Para quienes se acercan por primera vez a su obra, Crimen y Castigo es una puerta de entrada clara y poderosa. Para el público actual, Los Hermanos Karamazov sigue siendo sorprendentemente vigente. Habla de responsabilidad, fe, violencia y amor en un mundo moralmente fracturado. Si esta vida y esta obra te dejaron preguntas, reflexiones o desacuerdos, te invitamos a compartirlos en los comentarios y a seguir explorando la literatura con nosotros aquí en Te Resumimos Libros.